El mensaje de esta mañana es el primero de dos mensajes que vamos a hablar, que vamos a desarrollar, y el tema de ambos mensajes son las decisiones. Las decisiones. Las decisiones son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque nuestra vida está hecha de decisiones. Cada decisión nuestra tiene un resultado, un efecto posterior. Por eso es que tenemos que tener tan claro que tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. De eso se tratan estos dos mensajes. El primero de ellos tiene un título que es un llamado a la atención. Es un llamado a la atención. Y el primer mensaje se llama ¿por qué se destruyen ustedes mismos? ¿Por qué se destruyen ustedes mismos? Y es exactamente una frase que vamos a leer y vamos a estudiar sobre este capítulo 44 de Jeremías. Y la pregunta nuevamente es esta: ¿por qué se destruyen ustedes mismos? Vamos a la Biblia, vamos a leer Jeremías 44, versos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: este es el mensaje que recibió Jeremías con relación a los judíos que vivían en el norte de Egipto, en las ciudades de Migdol, Tafnes y Memphis, y también en el sur de Egipto. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: ustedes vieron las calamidades que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Ahora están abandonadas y en ruinas. Ellos provocaron mi enojo con toda su perversidad. Quemaban incienso y rendían culto a otros dioses, dioses que ni ellos, ni ustedes, ni ninguno de sus antepasados conocieron. Una y otra vez envié a mis siervos los profetas para rogarles: no hagan estas cosas horribles que tanto detesto. Pero mi pueblo no quiso escucharme ni apartarse de su conducta perversa. Siguieron quemando incienso a esos dioses. Por eso mi furia se desbordó y cayó como fuego sobre las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que hasta hoy son unas ruinas desoladas. Ahora el Señor Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, les pregunta: ¿por qué se destruyen ustedes mismos? Déjame leer nuevamente esa frase. ¿Por qué se destruyen ustedes mismos? Pues ninguno de ustedes sobrevivirá. Ningún hombre, mujer o niño de entre ustedes que haya venido aquí desde Judá, ni siquiera los bebés que llevan en brazos. Y esto es algo muy, muy serio lo que está diciendo el Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, buen Dios, que tú nos hables y que nos hagas reflexionar en nuestros caminos, Dios. Que nos muestres tu voluntad para nuestras vidas, pero que nos des sabiduría también para poder tomar las decisiones correctas. Háblanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué se destruyen ustedes mismos? Esa frase a mí me golpeó. Cuando estaba estudiando este pasaje me golpeó. Me golpeó porque es como un balde de agua fría. Como que hay algo que nosotros no vemos, pero que está pasando. Y eso es precisamente lo que Dios está hablando. Ahora, déjeme ponerlo primero en contexto. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén fue destruida por los babilonios en el año 586 a.C. Y algunos de sus habitantes huyeron hacia Egipto. Entonces, a la gente que está en Egipto es a la gente que Dios le habla a través de Jeremías en esta ocasión. Jeremías se quedó en Jerusalén, pero fue llevado a la fuerza a Egipto. Él no quería ir, pero fue llevado ahí. Y ahí Dios lo usó para hablar con los judíos que estaban refugiados en Egipto.
Y ahí creo que también es algo importante. A veces hay cosas que nosotros somos obligados a hacer, pero no quiere decir que Dios no esté detrás de eso. Muchas veces esa es la manera como Dios nos lleva. Pero sigamos adelante. Cuando estaba Jeremías allí, Dios le habló y él le habló a los judíos. Los judíos lo conocían porque por años antes, y el ministerio de Jeremías fue muy largo, fue de más de 40 años, y durante 40 años Jeremías estuvo hablando en Jerusalén a la gente y le decía: arrepiéntanse, enderecen sus caminos. Ese era el mensaje. Y muchos no les gustó. De hecho, uno de los reyes lo mandó a meter a una cisterna, que era el equivalente de una cárcel. Lo tuvo allí o lo amarraron en un patio y ahí estaba él a causa de decir la verdad de Dios. Así que la gente sabía quién era él, y cuando Jeremías se paró y empezó a hablar, la gente al principio lo escuchó, pero vamos a ver qué pasó después. Ahora, lo que Jeremías habló durante muchos años, desde el principio de su ministerio, fue: arrepiéntanse porque va a haber un castigo. El castigo era la destrucción. Ahora, esto no es algo nuevo, vamos a verlo más adelante. No fue que un día Dios dijo: ya me cansaron, los voy a destruir. No, pasaron cientos, literalmente cientos de años en los cuales Dios mandó este mensaje a través de diferentes profetas. Pero cuando Jeremías estaba predicando en Jerusalén, él estaba hablando de algo futuro. Y él les decía: va a pasar, va a venir la destrucción. Dios finalmente va a permitir que Jerusalén sea destruida, que el templo sea destruido a causa de su maldad. Era futuro. Pero ahora, en este preciso momento, probablemente habían pasado unos 5 o 6 años después de la destrucción de Jerusalén. Así que cuando Jeremías está hablando, no está hablando de algo futuro, sino está hablando de algo que ya pasó. Y no solo que ya pasó y que esta gente se enteró de oídas lo que había pasado, sino está hablando de algo que ellos vivieron. Porque esta gente que está en Egipto salió huyendo de Jerusalén precisamente porque Jerusalén fue atacada y posteriormente destruida. Ellos sabían de lo que estaba hablando. En otras palabras, el castigo ofrecido ya había llegado. Y fue un castigo fulminante. El templo de Dios fue destruido y la ciudad de Jerusalén también fue destruida. Lo peor del asunto es que esa gente que estaba refugiada en Egipto seguían haciendo exactamente lo mismo por lo que fueron castigados. Uno diría que cuando uno pasa por una situación así difícil, uno debería de aprender la lección de lo que pasó. Este no fue el caso. Y por eso es que el mensaje de Dios por Jeremías es un mensaje fuerte. Ahora, los judíos pensaban que ya se habían librado de todo el problema. Probablemente ellos pensaron: bueno, vamos a empezar de nuevo y vamos a empezar en Egipto. Perdimos muchas cosas allá, perdimos tal vez, sin duda, familia, perdieron propiedades y cosas así, pero vamos a volver a empezar. Y esa es la actitud de muchos, ¿no? Que pasamos por un problema y después decimos: me voy a levantar y voy a seguir. Eso está muy bien. O sea, no podemos nosotros quedarnos tirados, quedarnos destruidos en el pasado. Tenemos que ver al futuro y levantarnos nuevamente. Pero ¿cómo nos levantamos? Esa es la cosa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ellos se llevaron el problema que tenían en Jerusalén, se lo llevaron a Egipto. Porque el problema iba en sus corazones. Y de eso es lo que está hablando el Señor a través de Jeremías. Déjeme ilustrarlo de esta manera. En 2010 pasó algo en la ciudad de Guatemala. Hazme el favor.
No sé si alcanzan a ver ahí, pero en el centro hay un agujero enorme. Este agujero medía 30 metros de ancho por 60 metros de profundidad. Y esto pasó en el año 2010 en Guatemala, un sábado. Había habido una tormenta, la tormenta tropical Ágata, y después de unos días de lluvia, una tarde solo hubo un estruendo y de repente se desplomó literalmente la tierra. Ahí en ese agujero había un edificio como de 3 pisos. Gracias a Dios no había nadie en ese lugar, como era una empresa y era sábado en la tarde, no había nadie. Y el único que hubiera estado era el guardia, pero tuvo que salir a ver a su familia porque por el asunto de las tormentas estaba preocupado por ellos. Pero el asunto, la cosa fue que de repente todo colapsó, todo se vino para abajo. Ay, perdón. Nadie lo esperaba, simplemente sucedió. Ahora, esto no fue desgraciadamente algo aislado. 2 años antes, como a 2 kilómetros de distancia dentro de la ciudad de Guatemala, pasó algo similar, solo que ahí sí hubo gente que falleció. El agujero que se formó fue un agujero el doble de grande, más o menos 60 metros de ancho y 100 de fondo. Ahora, ¿por qué pasó eso? Igual fue en una zona habitada y la gente que estaba ahí, sus casas no solo se perdieron, sino algunas personas murieron. Ahora, ¿qué pasó? Varias cosas. Tal vez las principales son estas. Una opción es que hay los geólogos le llaman un ciclo kárstico. Básicamente es esto, agua subterránea que termina diluyendo el terreno que es, el terreno, en términos fáciles, porque aquí tengo una explicación un poco complicada, pero en términos fáciles es el agua diluye el terreno, la tierra por abajo y crea una bóveda. Y esa bóveda finalmente, como arriba hay mucho peso, finalmente termina por derrumbarse. Llama la atención la forma redonda. No es una rajadura, no es un temblor, es una forma redonda. Lo mismo fue en el otro lado. Entonces piensan que pudo haber sido eso, pero hay un agravante más. El sistema de drenajes de la ciudad, que es un sistema muy antiguo, y si colapsa, si se rompe y el agua se empieza a filtrar en la tierra, finalmente pasa esto. Ahora, esto no pasó ese sábado. No inició ese sábado. Esto probablemente llevó muchos años para que pudiera hacerse una bóveda tan grande y que finalmente colapsara. Tuvo que haber pasado muchos años. El agua poco a poco fue saliendo y poco a poco fue destruyendo hasta que finalmente era como que hubiera una burbuja abajo de la tierra que después de eso se rompió. Fue mucho tiempo. Ahora, ¿por qué le cuento esta historia? Porque nuestro futuro es de alguna manera así. Probablemente muchas de nuestras decisiones hoy están socavando la tierra de nuestro futuro. Y cuando lleguemos a ese futuro, podríamos tener una malísima experiencia como esta, que lo que nosotros pensamos que iba a salir bien, de repente todo se desploma. Ahora, ¿por qué? Mire, es bien fácil echarle la culpa al diablo, pero no es muchas veces el diablo. Por supuesto se aprovecha, claro que sí, pero muchas veces tiene que ver con nuestras decisiones. Nuestras malas decisiones hoy afectan nuestro futuro mañana. Y eso es lo que el pueblo de Dios en esa época no se daba cuenta. Las malas decisiones que tomaron ellos como pueblo antes los había llevado a la destrucción. Y las malas decisiones que estaban tomando hoy los iba a llevar a una nueva destrucción. Porque nuestras decisiones, mis amigos, son importantes. Nuestra vida está hecha de decisiones y nuestras decisiones son importantes. Ahora, yo quiero darte 3 consejos en base a este pasaje sobre cómo puedes asegurarte que tus decisiones de hoy no destruyen tu futuro. Y si se da cuenta, está escrito así:
no destruyen tu futuro, presente. No destruyan sería futuro. Es destruyen porque las decisiones hoy, una tras otra, acumulándose, ya están destruyendo el futuro. Cuando llegas al futuro y el futuro falla, no es porque falló ahí, sino porque tú fuiste construyendo mal y finalmente eso se cae. De eso estamos hablando. Ahora vamos al pasaje. Vamos al verso 3, Jeremías 44, 3. Dice el Señor: ellos, está hablando del pueblo de Israel, y ahí está hablando del pasado. Ellos provocaron mi enojo con toda su perversidad. Quemaban incienso y rendían culto a otros dioses que ni ellos, ni ustedes, ni ninguno de sus antepasados conocieron. Ahora, ¿por qué Dios se siente tan ofendido? Porque Dios está ofendido aquí. ¿Por qué se siente tan ofendido? Recordemos algo. Dios hizo un pacto con Moisés y con su pueblo en el monte Sinaí. En ese lugar, Dios les prometió bendiciones a ellos siempre y cuando ellos se mantuvieran fieles. Eso era un pacto condicional. Si ustedes son fieles, yo los voy a bendecir, dijo Dios. Y si son infieles, también los voy a castigar. Esos eran los términos del pacto. Así funcionaba. Ahora, Dios quería bendecirlos, por supuesto, si Dios siempre quiso bendecir y siempre quiere bendecir a su pueblo. ¿Dios quiere bendecirnos a nosotros? Claro que sí. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema en el caso del pueblo de Israel fue este. Ya habían llegado a la tierra prometida y habían pasado como 700 años, y en esos 700 años casi nunca fueron fieles. Casi nunca. O sea, todos esos años, en lugar de ser fieles a Dios, tal y como había Dios pedido que fueran, fueron lo contrario, fueron infieles. Estuvieron adorando a otros dioses. Todo ese tiempo. Ahora, no fue que Dios haya dicho un día, bueno, ya yo les di oportunidad y no la aceptaron, sino que durante 700 años, y creo que es importante recalcarlo, y lo vamos a ver en un momento nuevamente, pero Dios estuvo hablando a su pueblo. No los dejó a ver si hacían algo bueno o no. Dios estuvo hablándole a su pueblo. Por eso Dios se sentía tan ofendido. Y entonces dice, ellos provocaron mi enojo, ¿con qué? Con toda su perversidad. ¿Qué es perversidad? La perversidad es un estado mental. Es un estado mental de desprecio hacia la justicia, la rectitud, la verdad, el honor y la virtud. Desprecio. Ahora, esa actitud mental se traduce en acciones. Cuando nosotros tenemos esa actitud mental, que quiero decirle algo, naturalmente nosotros la tenemos, tiene que ver con el pecado. Nosotros queremos nuestro propio bien, no el bien de otros. Queremos nuestro propio sentirnos bien, no nos interesa Dios. Eso es natural en el hombre. Ahora, nosotros hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón y no tenemos por qué vivir así. A pesar de todo, la perversidad, el pecado, siempre está en nosotros y siempre causa problemas. Ahora, Dios les había dicho que tenían que ser fieles a Él. ¿Pero qué hicieron ellos? Aquí dice Dios, quemaban incienso y rendían culto a otros dioses. La forma verbal aquí, quemaban y rendían, quiere decir no que lo hicieron una vez y nunca más, sino que lo hicieron y lo seguían haciendo. Pero no solo eso, que cuando Jeremías está hablando a esta gente allá en Egipto, ellos seguían haciendo lo mismo. Si usted lee el capítulo 44 de Jeremías, lo invito a que lo lea en su casa, el resto del capítulo, se va a dar cuenta lo que ellos hacían. Exactamente lo mismo. La misma razón por la cual fueron castigados era lo mismito que ellos estaban haciendo hoy. Porque este pueblo de Israel había adoptado las costumbres de los dioses, las costumbres y los dioses de los pueblos que los rodeaban, a pesar de que Dios les advirtió que no lo hicieran. Deuteronomio 6, 14 y 15. Oiga lo que dijo Dios.
no rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. Ya habían sido advertidos, pero a pesar de todo, lo hicieron. Ahora, a estas alturas de repente está pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? O sea, yo no soy judío étnico, yo no viví hace 2500, quiero ver, como 2500 años. O sea, ¿qué tiene que ver conmigo? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Mire, los niños, de repente un niño, un chiquitín, se sube a la silla y usted le dice, no se suba, ¿verdad? Ya había Sonia diciendo. Y se baja. ¿Pero qué vuelve a hacer? Se vuelve a subir. Y usted le dice, no se suba porque se va a caer. Se baja. Y de ahí se vuelve a subir. Y usted llega, lo baja y le dice, no se suba porque se va a caer. A los 10, 15 minutos solo se oye, ay, ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Se subió y ¿qué pasó? Se cayó. Y uno diría, bueno, aprendió la lección. Mentira. Después va otra vez y vuelve a hacer lo mismo. Esa es nuestra naturaleza, mis amigos. Así somos. Ahora, multiplíquelo por mucho con los adultos. Los adultos nos metemos en un problema y salimos de ahí, salimos dañados, salimos golpeados, nos sacudimos y al rato, ¿qué hacemos? La misma cosa. Y volvemos a caer en el mismo agujero de donde salimos. Como dijo el salmista, tropecé de nuevo y con la misma piedra. No era salmista, pero hay una canción que dice así, pero tiene tanta razón, porque en realidad muchas veces nosotros vamos y nos volvemos a dar en la misma cosa, en el mismo lugar, y volvemos a sufrir más dolor. ¿Pero por qué? Por gusto, por gusto. Ahora, así como fueron ellos, somos nosotros también. Y Dios les había dicho, no deben de adorar a otros dioses. Éxodo 23, el primero de los mandamientos, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. O sea, Dios ya había hablado, Dios ya lo había dicho, pero ellos no quisieron hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido despreciar las instrucciones de Dios. Como usted y yo lo hacemos. Y no, pastor, mire, yo no decido despreciar las instrucciones de Dios. A veces lo hago porque la naturaleza pecaminosa, ya empezamos a hablar. Pero realmente sí lo hacemos, todos. Nosotros decidimos hacerlo. Y aquí es donde tenemos que tener claro, las decisiones pesan y las decisiones son lo que nosotros hacemos, deliberadamente o no. Hay decisiones deliberadas, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y otras simplemente pasan, pero porque yo no he puesto el camino para decir, yo nunca voy a hacer eso y voy a hacer todo para que no vuelva a pasar. Por ejemplo, no voy a volver a ver pornografía, por ejemplo. Pero mi teléfono sigue desbloqueado, pero mi computadora sigue desbloqueada, pero los canales que están ahí en el televisor siguen ahí. No, pero yo tengo fuerza y no lo voy a hacer. No es cierto. Y cuando caigas, porque vas a caer, cuando caigas, ha sido una decisión deliberada también. ¿Por qué? Porque no hiciste nada para no hacerlo. Y ese es el punto importante. Ahora, ¿por qué caemos en eso? Y este es el primer consejo. Para asegurarte que tus decisiones hoy te encaminan a un futuro de bendición, el primer consejo es este: no vayas en busca de tu propio camino. No vayas en busca de tu propio camino. El humanismo nos ha enseñado que nosotros debemos buscar nuestro propio camino, ver dentro de nuestro corazón y entonces seguir el rumbo que nuestro corazón nos dice. Yo les mencioné ayer, la semana pasada, una frase de un poema, pero hoy tengo el poema entero, es cortito, de un español, Antonio Machado. El poema es así:
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Es bonito, hay una canción de Joan Manuel Serrat sobre este poema y es muy bonita también, pero no es cierto y es peligroso. Mire, es peligroso porque si yo quiero buscar mi camino directamente me va a llevar a la muerte, porque eso dice la Biblia. Pero ¿qué se nos dice? Busca dentro de ti y vas a encontrar tu propio camino. Pero la Biblia es muy clara al respecto. No es mi camino el que tengo que buscar, es el camino de Dios. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, palabras de Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Quiero recalcar esto, permanecen en mí y yo en él, permanecer. Este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si yo busco mi camino, ¿qué puedo esperar? Nada bueno. Sin embargo, así somos. Y el mundo nos invita a hacer esto. El mundo nos impulsa a hacer esto constantemente. Hay una película, sinceramente no las he visto, he leído algunas reseñas y acaban de estrenar la segunda parte, Intensamente, Inside Out creo que se llama en inglés, y es interesante, bonita, habla de los sentimientos, de emociones y cosas así, pero el mensaje subyacente es, adentro de ti está todo lo que necesitas. No hay que buscar afuera, todo está adentro. No es cierto. No es cierto. Lo único que hay adentro de mi corazón, mis amigos, es pecado y maldad. Eso es lo que hay. No hay otra cosa. Y si yo voy a buscar lo que hay en mi corazón, segurito voy a ir detrás de ese camino. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar al que sabe cuál es el camino. Y quien sabe, no solo sabe cuál es el camino, es el camino, es Jesucristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Ahora, ¿qué pasa cuando yo busco mi propio camino? Se lo cuento rápido. Hace años, los más jovencitos no saben que existió un sistema de video que se llamaba VHS. El VHS eran unos cassettes de este tamaño, donde las películas estaban grabadas y uno tenía una casetera, un VH, le llamábamos VHS, que era la casetera, y ahí podíamos ver las películas. No existía Netflix, no existía nada de eso. Nosotros teníamos una videocasetera y habíamos alquilado unas películas porque así funcionaba, se alquilaban las películas. Y con Valen ya había nacido Charlie, nuestro hijo mayor, y íbamos a ir de viaje. Nos íbamos a ir como 4 o 5 días, pero teníamos que entregar las películas porque si no nos ponían multa. Nosotros nos íbamos, si no estoy mal, era lunes y las películas había que devolverlas martes. Y nosotros regresábamos viernes. Entonces le dije yo a Vale, mira, vamos a devolver las películas. Eran 4 o 5, ya habíamos visto 2 o 3 y había 1 o 2 que no habíamos visto, pero igual las íbamos a devolver. Cuando yo junté las películas y le dije, vamos, antes de irnos de viaje, pasamos dejando las películas. Había una dentro de la casetera y cuando yo traté de sacarla, no salía. Y no salía, y no salía, y no salía, y no salía. Entonces le dije, vale, mira, no sale. Devolvamos las 4 y cuando regresamos, la devolvemos la otra. Era menos multa porque cobraban multa. Pero yo le dije, no, yo la voy a sacar. Fui a traer mis desarmadores, le di vuelta a la cosa y Valesca me dijo, no lo hagas. No, yo puedo. Qué fácil, tontera, esta solo se abre y ya estuvo. Y de hecho lo abrí. Lo que hice fue que al destaparlo fui poniendo los tornillos en orden. Porque dije yo, todo lo quito, lo pongo aquí y después de regreso, todo lo voy agarrando en orden y lo armo. Lo desarmé, ya se empezaron a reír, ya saben qué pasó. Para no alargar la historia, cuando tuve que armar la cosa, no pude. Me sobró una pieza, era un engranaje así. No sé dónde iba y no sé de dónde salió.
Y yo le volví a empezar. No, es que tiene que ir. Y Vale me dijo, mira, ya es tarde, nos tenemos que ir. No, pero espérate. Hasta que finalmente entendí, no puedo. Así que saqué la película, cerré otra vez toda la casetera y con un tirro le puse encima la pieza que sobró. Y nos fuimos. Pasamos dejando las películas. Y cuando regresamos estaba ahí en mi casa la casetera con el tirro con una pieza que me sobró. Pasaron como 2 o 3 meses ahí esas cosas hasta que al fin lo llevé y no me acuerdo cuánto me cobraron. Eso fue en Guatemala, pero no sé, debe haber sido unos $20 por haberlo armado. Yo creo que quien lo armó no le costó nada. Él lo armó así y se ganó $20 fáciles. Pero yo tuve que pagar eso. ¿Por qué? Porque yo lo quise hacer a mi manera. Mire, da risa y me siento por haberlo hecho, pero es que es cierto. Eso pasa cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Por eso nos metemos en tanto problema, porque no vamos a buscar a alguien que sí sabe. Y en temas de nuestra vida, el que sí sabe es el Señor. Y el que sabe qué hacer y ha establecido un camino para todo es Dios y está en la Biblia. Si nosotros vamos a la Biblia, encontramos el camino para nuestra vida. Pero muchas veces nosotros queremos definir nuestro propio futuro. Mucho cuidado. Pero sigamos adelante. Versos 4 y 5, la primera parte. Dice Dios, una y otra vez, envié a mis siervos, los profetas. Oiga esta palabra, para rogarles. Esa palabra, esta versión la traduce así. Solamente está 2 veces en toda la Biblia que Dios ruega. Y está en Jeremías, esta es una, y la otra está un poco más adelante. Solo ahí se usa. Y dice, no hagan estas cosas horribles que tanto detesto, pero mi pueblo no quiso escucharme. Vamos por partes. Una y otra vez envié a mis siervos los profetas. La versión Reina Valera dice, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas. Pero agrega esto, desde temprano y sin cesar. ¿Qué quiere decir? 700 años hubo en los cuales Dios envió profetas. Y todos los profetas, el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, a diferencia de muchos que piensan que los profetas andaban adivinando el futuro y que llegaban ahí a dar predicciones del futuro como un astrólogo moderno, no. El 90% de la labor de un profeta era exhortar al pueblo y confrontar al pueblo entre el pecado del pueblo y el pacto de Dios. Ese era el trabajo de los profetas. Por eso muchos que hoy dicen que son profetas y que andan diciendo un montón de cosas de futuro, adivinando, tratando de adivinar cosas, no tienen ni idea de lo que realmente era un profeta en el Antiguo Testamento. Ok, entonces durante 700 años, Dios no dejó de advertirle a su pueblo. Dios siempre les estuvo diciendo, rectifiquen su camino, rectifiquen su camino. Aún los profetas que no aparecen sus nombres en la Biblia, porque hay profetas anónimos, pero ellos hicieron eso, dijeron eso. No todos los profetas escribieron libros como los que nosotros leemos, aunque algunos fueron escritos por alguien más, pero mensajes de esos profetas, pero todos los mensajes fueron siempre, vuelvan al camino de Dios, vuelvan al camino de Dios. Y entonces dice el Señor aquí en Jeremías, que envió a los profetas para rogarles. Mire, esto es importante porque Dios no necesita rogarle a nadie. Dios es Dios. Y de repente eso de que es que Dios te ruega, que no, señores, no funciona así. Yo le ruego a Él, pero Él no me ruega a mí, porque Él es el dueño de todo el universo. Pero en este pasaje, esa palabra que se traduce como rogarles en esta versión, por el contexto, tiene que ver precisamente con eso, con el deseo vehemente de Dios. O sea, Dios no es que quisiera destruirlos y a veces uno dice, bueno, yo ya le advertí, si no quiere, que le pase lo que le tenga que pasar. Dios no es así. Dios quería que a su pueblo le fuera bien. Y Dios por eso enviaba a sus profetas, porque quería que ellos cambiaran, que ellos
fueran bendecidos. Entonces prácticamente era como rogarles. Hay una versión que dice suplicarles. Pero nuevamente, no nos equivoquemos, no es que Dios necesite de nosotros. Es que el amor de Dios es tan grande que lo que Él quería era rectificar. Es como nosotros los papás no queremos que a nuestros hijos le vaya mal, ¿o sí? Ninguno de nosotros como papás queremos que a nuestros hijos les vaya mal. Y cuando van por un mal camino y no quieren rectificar el camino, ¿cómo nos sentimos? No nos sentimos horrible. Quisiéramos agarrarlos de la cabeza y no, ¡ay, no hagas eso, mono, no lo hagas! Pero no podemos hacerlo. Si ese es nuestro corazón, imagínese el corazón de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, hubo advertencia y una vehemente advertencia, pero aquí está el resultado. Verso 5, primera parte. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Cuando unimos la primera palabra para rogarles y lo juntamos con pero mi pueblo no quiso escucharlos, lo que vemos ahí es un reclamo doloroso, un desencanto. Ahora, nuevamente, no es que nosotros afectemos a Dios, porque no es así, pero lo que Dios quiere que nosotros entendamos aquí es que para Él fue y es, siempre es, la palabra que quiero usar, quiero escogerla bien porque no quiero sonar mal, pero es, si nosotros nos sentimos desilusionados porque nuestros hijos no nos quieren escuchar, ¿cómo se siente Dios? ¿Cómo se siente Dios? Y eso es lo que Dios quiere transmitir a través de esto. Miren, Dios no se alegra en castigar a su pueblo. Dios tiene que castigar a su pueblo porque tiene que disciplinar. Yo sé que todos como hijos alguna vez escuchamos esta frase después de que nos fajaban. Ya sabes cuál. Esto me duele más a mí que a ti. Y uno decía, no, ¿cómo te va a doler si el cinchazo fue para mí? Pero, mire, yo lo oí y yo no creí nada de eso. Pero como papá, hoy lo entiendo. Aquí está uno de mis hijos, Juanro. Y cuando le tuvo que caer. Pero no fue que yo, hoy sí me voy a desquitar con este mono. No. De verdad que hubiera preferido dármelos a mí. No, tampoco. Pero en realidad es doloroso. Y yo sé que cuando le toque corregir a sus hijos lo va a entender. Así es Dios. Porque Dios nunca deja a nadie sin darle lo que merece. Job 34:11. Dice, Dios paga al hombre según sus obras. Lo trata como se merece. Israel fue castigado justamente. Dios tuvo paciencia por 700 años, pero finalmente los castigó porque así tenía que ser. Ahora, ¿pudo haber sido diferente? Sí. Hubo 700 años de advertencias y no hicieron caso. Por eso, el siguiente consejo, para asegurarte que tus decisiones de hoy te encaminan a un futuro de bendición es este. No cierres tus oídos a las advertencias del Señor. No cierres tus oídos a las advertencias del Señor. El peor error que podemos cometer es creer que no cometemos ningún error. Déjeme volverlo a decir. El peor error que podemos tener es creer que no cometemos ningún error. Muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas incorrectamente y pensamos que no. Creemos que todo está bien. Creemos que estamos haciendo lo correcto. Creemos que sabemos lo que estamos haciendo y muchas veces no tenemos la mínima idea de en lo que nos estamos metiendo. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro. ¿Qué pasaría si yo pudiera ver el resultado de una decisión hoy? ¿Qué pasaría? ¿La tomaría
o no la tomaría? ¿Qué piensan ustedes? ¿Usted la tomaría o no la tomaría? Sí, la tomaríamos. Sí, la tomaríamos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno está cegado, no hay razón que valga. Cuando uno está cegado, no hay ninguna razón que valga. Si Dios nos permitiera ver que nuestras decisiones de hoy nos van a meter en un gran problema mañana, lo que podemos decir es, no es Dios el que me está hablando. Ese es el hombre, no es Dios. No, pero lo que pasa es que no ha considerado esto. Pero lo que pasa es que, porque así somos, mis amigos. Y por eso es que es tan peligroso tomar decisiones sin consultar al Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos malas decisiones y vienen las consecuencias incorrectas? ¿Porque Dios no hizo nada? Porque Dios no lo hizo. Es que Dios tenía que haberlo hecho. Mire, un ejemplo. Han habido inundaciones últimamente y no solo aquí en Guatemala, también hubo y en otros lugares sin duda. Y cuando van a limpiar los tragantes, ¿qué sacan de ahí? Basura. Ahora, miren pues, la lógica pura y dura. Yo tiro basura en un tragante, ¿qué va a pasar? Se va a tapar. Ok. Si el tragante está tapado y llueve, ¿el agua se va a ir? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? No tengo que tirar basura en un tragante porque se va a inundar. ¿Sí o no? Esa es lógica básica. Ahora, ¿qué hacemos? Tiramos basura en los tragantes. ¿Por qué? No, pero es que solo es un churro. Un churro no tapa un tragante. Pero si yo y 100,000 gentes más piensan lo mismo, junte basura de 100,000 churros dentro de un tragante, ¿qué va a pasar? Ese es el punto. No nos damos cuenta de las advertencias. Por 700 años Dios habló y no le hicieron caso. Hoy hay un término, el de las red flags o las banderas rojas. Es un término muy común, muy moderno, diría yo, aplicado a las relaciones principalmente y en las redes sociales se encuentra red flag. Si te trata de esta manera, ahí no es. ¿Usted ha visto eso? Y tiene razón, son advertencias. Pero a pesar de las advertencias, vamos otra vez ahí. ¿Por qué? Porque no queremos que nos digan que estamos equivocados. No queremos que nos digan que estamos equivocados. Y ese es el problema. Creemos que nosotros tenemos la respuesta para hacer las cosas y no es así. El mundo nos ofrece un camino y nosotros le creemos más al mundo que a Dios. Cuando nosotros podríamos poner nuestra atención en lo que está pasando y entonces actuar. Hubo una inundación, un pueblo se inundó totalmente y había un hombre sobre un techo. Todo el agua llegaba al techo, por eso él estaba ahí. Y estaba orando y decía, Señor, rescátame. Manda un ángel del cielo para que me rescate. En eso le hablaron, Señor, venía una lancha. Véngase, lo vamos a rescatar. No, es que Dios me va a rescatar. Dios va a mandar un ángel porque yo le estoy pidiendo. Y se fueron. Después pasó otra lancha por allá. Señor, vamos por usted, no se preocupe. No, yo le estoy pidiendo a Dios que Él me rescate. De repente, un gran movimiento de aire, un helicóptero empieza a bajar, baja una escalinata, baja un rescatista y le dice, Señor, no se preocupe, lo vamos a rescatar. Y él dijo, no, Dios me va a rescatar porque yo sé que Dios me va a rescatar. Siguió lloviendo, se cayó la casa y el hombre se murió. Cuando estaba delante de Dios, le dice, por supuesto es un chiste, no vaya a pensar que eso es bíblico. Pero cuando estaba delante del Señor le dice, Señor, me fallaste, ¿por qué no me rescataste? ¿Quién crees que mandó el primer barco? ¿Quién mandó la segunda lancha? ¿Quién mandó el helicóptero? Tú no quisiste escuchar. Así es Dios. Muchas veces Dios nos habla en el camino. Mire, uno dice, no, es que si Dios me hablara más claro, si
Si un ángel se parara enfrente de mí, el ángel se va a parar y le vas a decir que no. Porque nosotros nos empecinamos, el problema no está afuera, el problema está aquí. Nosotros nos empecinamos en que nosotros sabemos lo que hay que hacer. Y amigos, hay que ser humildes y hay que entender que hay muchas cosas que no sabemos qué hacer. Entonces necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos escuchar a Dios. Y el tercer consejo y final, verso 5, la segunda parte, Jeremías 44. Dice Dios: pero mi pueblo no quiso escucharme. Esa fue la primera decisión, no querer escuchar. Segunda decisión, ni apartarse de su conducta perversa. Ni apartarse de su conducta perversa. Y agrega, siguieron quemando incienso a esos dioses. Ahora, esa frase, ni apartarse de su conducta perversa, en otra versión lo traducen como abandonar sus malas acciones. En otras palabras, quiere decir, no quisieron arrepentirse. No quisieron arrepentirse. Ahora, en hebreo no hay una palabra que se traduzca exactamente como arrepentimiento. En griego sí. En griego, en el Nuevo Testamento, hay una palabra que es la palabra metanoia, que quiere decir o que expresa un cambio profundo de mentalidad que guía a un cambio radical. Yo cambio mi manera de pensar y cambio radicalmente mi conducta. Eso es arrepentimiento en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la idea es la misma, pero no hay una palabra exactamente que se pueda traducir así. Pero el concepto que sí está presente es apartarse del mal y acercarse a Dios. En otras palabras es dejar el pecado y buscar a Dios. Eso sí, y ese concepto está en esta frase. No quisieron apartarse de su conducta perversa. Ahora, el problema del pueblo de Israel fue que no solo habían decidido seguir haciendo lo malo, sino que, bueno, y por eso fueron castigados, sino que después de pasar por el juicio divino, seguían haciendo lo mismo. Seguían haciendo lo mismo. Mire, eso nos pasa continuamente. No aprendemos de nuestros errores. Y a veces pagamos demasiado caro ese aprendizaje, pero aún así no lo usamos. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido difícilmente va a reconocer su pecado. Un corazón endurecido no reconoce su pecado, a menos de que Dios trate como trata con los que se endurecen, y es quebrando. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahora, para alcanzar perdón y salvación, o sea, para rectificar el camino, necesitamos arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino. Por eso el último consejo es este: dispón tu corazón para arrepentirte y rectificar el camino. Es necesario disponer el corazón para arrepentirse y rectificar el camino. Recordemos lo que yo les dije, la perversidad es un estado mental, es una manera de pensar que nos dirige a malas decisiones. Pero el arrepentimiento también es un estado mental. Es una disposición de la mente y el corazón. ¿Para qué? Para arrepentirse, para actuar en arrepentimiento. Y recordemos, arrepentimiento es cambiar lo que estamos haciendo y volver a Dios. El arrepentimiento es más que emociones, porque a veces cuando uno se arrepiente llora, y eso está bien. Somos seres emocionales y eso no es problema. Si nos sentimos afectados, lloramos y está bien. Pero el arrepentirse no es llorar. Puede incluir o no, pero no es. Lo importante es cambiar nuestra manera de pensar. Y mientras no cambiemos nuestra manera de pensar y reconozcamos nuestro error y pidamos perdón, no vamos a poder rectificar el camino. Y eso es importante. Juan 8, 34 y 36 dice así: Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre.
Verso 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y esa es la buena noticia. Puede ser que hayamos cometido errores, puede ser que vayamos en una senda de peligro, sí. Pero Jesucristo puede transformarlo todo. Todo lo puede hacer. Pero, y aquí quiero enfatizar, pero nosotros debemos disponer nuestro corazón para arrepentirnos. Porque cuando nos arrepentimos, dice la Biblia, que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya lo hemos dicho antes. Para nosotros, confesar, en nuestro contexto hoy, confesar quiere decir decirle a alguien algo que no se sabe. Por ejemplo, un delincuente quieren que confiese sus fechorías. Y los policías que lo están interrogando tal vez se sorprendan de que ha hecho más de lo que ellos piensan, pero son cosas que ellos no saben. Pero en términos bíblicos, confesión no es decirle a Dios algo que Él no sabe. Claro que Él lo sabe. Primero, Él lo sabe porque Él tiene perfecto conocimiento, pero segundo, Dios estaba ahí cuando eso pasó. Mire, cuando nosotros pecamos, sea lo que sea, Dios está ahí. Dios está ahí. O sea, Dios sabe lo que pasó. Entonces, confesar en términos bíblicos no es decirle a Dios lo que Él no sabe que hicimos. Mejor me callo porque tal vez eso no lo sabe y mejor ni lo digo. No. Más bien es reconocer delante de Dios lo que yo he hecho y que Él sabe que he hecho. Cuando yo tengo esa actitud, entonces viene el perdón, viene la limpieza y viene el rectificar el camino. Pero tenemos que estar dispuestos. Uno pensaría que cuando las cosas están muy mal, uno está dispuesto a todo. Déjeme contarle una historia. Mi abuelita, eso pasó hace casi 80 años. Hubo una reunión, fue la primera convención de iglesias bautistas en Guatemala, 1947, 46. Por eso le digo casi 80 años. En un pueblo muy bonito que se llama San Pedro La Laguna, que está en la orilla del lago de Atitlán. El lago de Atitlán está en Guatemala como a 200 kilómetros de distancia. Es un lugar precioso, tiene varios pueblos alrededor. Y para ir al pueblo, lo más fácil es atravesar el lago. Hay un camino que rodea el lago, pero es muy largo y no es muy bueno. Y eso desde hace muchos años. Y en esa época, hace 80 años, el camino era peor. Así que tuvieron la reunión y cuando venían de regreso, venían los hermanos que habían estado en esos días de reunión, venían en la lancha y mi abuelita traía un costal de aguacates. Las verduras de por allá son buenísimas. Así que ella tenía un costal de aguacates y en la lancha, y literalmente era una lancha, no era un barco, era una lancha. En la parte donde ella se sentó, debajo de su asiento, ella puso los aguacates y se sentó. Salieron de regreso los hermanos en la lancha y ahí en esa zona hay un viento que todos los días se hace sentir ahí y que hace que el agua se pique, le llaman, se mueva mucho. Y se llama Xocomil. Si usted conoce un parque acuático allá en Guatemala, por eso se llama Xocomil. Hay una leyenda así interesante detrás de eso, pero no es el tema. El punto es que empezó a moverse la lancha. Y la gente se asustó porque de verdad sí se mueve. Yo he estado ahí, solo que en un barco, y en un barco más grande, y se siente aún. En una lanchita debe ser horrible. La cosa es que empezó a moverse y el agua se empezaba a meter. Y el conductor de la lancha les dijo, miren, tiremos todo lo innecesario porque si no nos vamos a hundir. En otras palabras, nos morimos si no tiramos las cosas que traemos. Entonces todo el mundo vino y empezaron a tirar cebollas y aguacates y no sé qué. Y el conductor dijo, no, necesitamos aligerar más el peso. Entonces vino la gente y agarró maletas, y la maleta para afuera, la otra maleta para afuera. Y finalmente, después de 2 horas, porque es un viaje largo, llegaron al otro lado. Todos estaban agradecidos porque habían llegado al otro lado. Perdieron ropa, perdieron verduras, perdieron todo.
y se bajaron de la lancha. Menos doña María Hortensia, que estaba hasta atrás. Cuando todo el mundo se bajó, llamó a un muchacho ahí y le dice, ayúdeme. Le dijo. Y debajo de su asiento saca un gran costal, un gran saco de aguacates. No los tiró. No los tiró. Ahora, por supuesto que eso dio risa en su tiempo, hoy también de alguna manera, pero déjeme usar la idea esta. Hay cosas en nuestra vida que nosotros deberíamos de tirar o nos morimos, pero las amamos tanto que no las queremos tirar. Preferimos hundirnos con todo y eso que soltarlo y vivir. ¿Qué cosas en nuestra vida tenemos que soltar hoy y que nos hemos rehusado a soltar? Y que si las soltáramos, podríamos esperar un futuro de bendición. A veces son cosas pecaminosas. A veces son cosas que son pecaminosas porque van en contra de lo que Dios dice, aunque todo el mundo no lo mira como pecaminoso. Por ejemplo, querer hacer las cosas a mi modo. Puede ser que alguien diga, no, Juanca, está bien, dale, así está bien, todo el mundo lo hace así, pero es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. Entonces, si no dice la Biblia eso, si no es lo que agrada a Dios, no es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué cosas en tu vida debes de soltar y no quieres soltar? Porque te gustan o porque no sabes ni siquiera cómo soltarlas. A veces hay cosas que ya las tienes en la mano y que lo único que piensas es que si lo suelto algo va a pasar malo. La Biblia habla de eso, habla en Proverbios, dice, no agarres al perro por las orejas. Y es interesante, no agarres al perro por las orejas. Yo tengo una perrita en casa y le agarro las orejas y le hago así. Y ella juega conmigo, pero yo no me pondría, por ejemplo, Juan Ramón tiene unos perros inmensos. Son, no me acuerdo qué raza son esos, pero eso sí, él dice que son tranquilos, pero yo no, ni lo toco, mucho menos le agarro las orejas. Pero imagínese agarrar a un perro bravo por las orejas. ¿Cómo lo suelta? Porque mientras usted lo tenga agarrado, él no lo va a poder morder. Porque usted siempre le va a dominar la cabeza y él no va a alcanzar a voltearse para morderlo. Pero en cuanto usted lo suelte un poco, ¿qué va a pasar? Lo va a agarrar. Hay cosas en nuestra vida que son así. Las tenemos agarradas de las orejas y no las soltamos porque no sabemos cómo. Yo quiero invitarte, pregúntale al Señor, porque Él sí sabe cómo. Probablemente sea doloroso, pero necesario. Pero solo así podremos entonces nosotros estar seguros que nuestras decisiones hoy son las decisiones que construyen un buen futuro en Dios. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor. Y leo, para finalizar, este verso, Zacarías 1:3. Dice Dios, dile al pueblo, a Zacarías, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Regresen a mí y yo me volveré a ustedes. Si yo voy delante de Dios y me arrepiento de lo que estoy haciendo, si yo reconozco que mis decisiones hoy no son decisiones para bien en el futuro, Dios no solo me va a recibir, sino Él se va a acercar a mí. Y recordemos esto, Él dijo, separados de mí nada pueden hacer, pero cuando Él está con nosotros, todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos y dejemos que el Espíritu Santo nos hable, que nos muestre si hay algunas decisiones que tú has dudado si las tomas o no las tomas. ¿No será porque realmente te estás apresurando a tomarlas?
¿No será porque son decisiones que van en contra de lo que Dios dice? A veces habrá decisiones que realmente cuesta tomar. Lo que necesitas es sabiduría, y si no tienes sabiduría para eso, la Biblia dice que si alguien no tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reservas. Eso es lo que dice la Biblia. Podemos ir delante de Él y pedir sabiduría. Pero lo importante hoy es esto: entender que nuestro futuro está hecho de las decisiones que tomamos hoy. Tal vez tú mismo has estado socavando tu terreno y has estado preparando tu vida para un desastre futuro. Pero la buena noticia es esta: Jesús vino para deshacer las obras del diablo, porque detrás de las malas obras siempre está el diablo. Y el Señor puede cambiar tu futuro. El Señor quiere cambiar tu futuro. Tal vez no es un futuro a donde el pecado abierto te esté llevando, o tal vez sí. Si hay cosas que tú sabes perfectamente que no deberías de hacer y las estás haciendo, y no encuentras la manera de soltar eso, quiero decirte algo. La Biblia dice: al que el Hijo libertare, será completamente libre. Y eso es lo que Jesús quiere hacer. Pero Él no va a liberarte a ti si tú no vas primero con Él, te arrepientes de todo corazón y le pides que te perdone. Entonces, si lo haces, Dios lo hará, Dios te liberará y vas a poder caminar con Él. O tal vez son decisiones que tú no les has dado importancia y sigues viviendo como que nada pasa, pero poco a poco están construyendo lo necesario para que todo falle después. Dios también puede arreglar eso. La pregunta de Dios es la pregunta para ti y para mí hoy: ¿por qué se destruyen a ustedes mismos? ¿Por qué? No hay necesidad de que nosotros nos destruyamos en el futuro. Nosotros podemos tener un buen futuro y Dios quiere hacerlo, pero nuestras decisiones pesan. Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana que tú nos hables a cada uno y nos muestres, Dios, si lo que estamos haciendo hoy, las decisiones que estamos tomando hoy, están construyendo un buen futuro para tu gloria y para nuestra bendición, Dios. O son decisiones que, aunque parezcan hoy inocuas, son decisiones que están arruinando lo que viene para nuestro futuro. Muéstranos, Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. No queremos ser como el pueblo de Israel allá en Egipto, que persistieron en sus errores y que históricamente nosotros sabemos que también fueron destruidos. Porque no fue cambiar de escenario lo que ellos necesitaban. Lo que necesitaban era cambiar de corazón. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. No cambiar el escenario, cambiar el corazón. Y el corazón solo lo puede cambiar Jesucristo, nuestro Salvador. Bendito Señor, yo te pido que nos des sabiduría para tomar decisiones correctas. Y te pido que nos ayudes a escucharte, Señor, a abrir nuestros oídos, a ver las advertencias, a escuchar las advertencias en tu palabra, a veces por consejos de alguien más, para que podamos tomar decisiones correctas, Dios. Tu palabra dice que nunca nos dejarás, siempre estarás con nosotros y nos vas a sostener, y eso incluye nuestras decisiones. Ayúdanos, buen Dios, a tomar las decisiones correctas. Para aquellos que son más jóvenes y que tienen muchísimo futuro, Señor, yo te pido particularmente que tú los guíes, Señor, a partir de este tiempo. Para otros como yo, que ya tenemos un recorrido en la vida y que nos queda un poco más adelante, ayúdanos, Dios, a que las decisiones de nuestros tiempos finales sean decisiones de bendición, para construir un legado, no solamente un buen futuro, un legado para nuestras familias, buen Dios. Reconocemos que te necesitamos a ti y que solo tú nos puedes dirigir a hacer las cosas que a ti te agradan. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios, salimos de este lugar agradecidos por tu palabra, exhortados, Dios, a examinar nuestros pasos
y caminar correctamente. Y también salimos, Señor, con gratitud por tus bendiciones. Por eso traemos al alfolí las ofrendas de lo que tú nos has dado, Dios, porque queremos honrarte con lo que tú nos das. Queremos que tu nombre sea glorificado a través de la obra que la iglesia hace, Dios. Para eso traemos las ofrendas. Te pido, Dios, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que bendiga, Señor, sus trabajos, sus proyectos, sus familias, que bendiga, Señor, sus negocios, que tú los prosperes, Señor, para que tu nombre sea glorificado a través de sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, y también que nos guardes mientras salimos y que tú nos bendigas esta semana, Dios. Nuevamente oramos por aquellos que van de viaje y por quienes ya están de viaje, para que tú les guardes ahí donde están, Señor, y que sea un buen tiempo de tu mano en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos la próxima semana y volveremos a hablar la otra semana de otro aspecto de las decisiones. Dios les bendiga.